Alberto se presentaba en las redes sociales como un joven aparentemente normal. Solo sé que tengo un talento fino. Pero su adicción a las drogas le enfrentaba continuamente con su madre. Ella lo contaba, las joyas, el dinero. Cogía la televisión y por ahí iba cargado con la tele para si le daban lo que le dieran. Soledad había denunciado a su hijo en 12 ocasiones y tenía una orden de alejamiento. Que tenían unas peleas, unos golpes que temblaba el edificio a las 6 de la mañana. Pero para no dejarle en la calle, le permitía vivir en casa. Se protegía y defendía los maltratos de su hijo, o sea, los ocultaba. Ese profundo amor de madre terminó en tragedia. Alberto la mató y cuando la policía entró en la vivienda comprobó que la había descuartizado y que se alimentaba con sus restos. Lo que se encuentran es una escena dantesca. Se enfrenta a 15 años de cárcel. No existe cura para mi locura. Aunque su defensa pedirá la eximente por enajenación mental. Que ocurrieron en el número 50 de la calle Navacerrada del barrio de la Guindalera de Madrid. Pues la noticia saltó a los medios de comunicación debido a que una amiga de María Soledad, que es la protagonista de la historia, María Soledad Gómez, hacía más de un mes que no veía a esta señora y por lo tanto, como no era normal, porque María Soledad iba normalmente todos los días a un bar de la zona donde residía a tomar unas cervezas o unos vinos, y luego veréis por qué os digo esto de la cerveza y el vino, pues la amiga de Soledad procedió a denunciar la desaparición de esta persona. Tras la denuncia de la amiga de Soledad, un agente que se llamaba Ezequiel Gil, que era conocido de la familia, se dirigió a la vivienda de María Soledad Gómez, que en ese momento contaba con 66 años de edad. El hijo menor de María Soledad, porque María Soledad tenía 2 hijos, había protagonizado muchísimos incidentes, pero muchísimos. El padre había fallecido en el año 2008, cuando Alberto, que era el hijo menor, contaba con 15 años y desde entonces Alberto consumía habitualmente hachís, marihuana y dado que se murió su marido y ella se quedó viuda, pues María Soledad se había volcado en el alcohol para poder sobrellevar la muerte de su marido mientras convivía con sus 2 hijos. El hijo mayor se casó o se juntó y se independizó. Obviamente no había mucha, era una situación muy mala, muy problemática y la muerte del padre pues lo que hizo fue avivar lo que pasaba en esa casa y después de que se fuera el hijo mayor se quedaron solos en la vivienda María Soledad y Alberto se había vuelto muy violento, hubo muchísimas órdenes de alejamiento, aunque la madre, como es madre, pues al final lo que hacía era recoger a su hijo porque se terminaba apiadando de él y le abría la puerta. Entonces también tienes que saber que los gritos, los golpes, las discusiones, los vecinos sabían que la situación era mala, sabían de que esta mujer estaba siendo golpeada por el menor, sabían que tenían que hacer algo y nadie hizo absolutamente nada hasta que ya fue tarde. Bueno, pues los policías estaban convencidos de que sería una bronca familiar más, dado que era habitual, como os he dicho, que tuvieran estas broncas y que tuviera que acudir la policía al domicilio por violencia doméstica. Y aquí os quiero aclarar que una cosa es la violencia doméstica y otra cosa es la violencia de género. La violencia de género es cuando se realiza hacia una mujer que ha sido pareja, expareja o ha tenido alguna relación sentimental o es la hija de o sea, es la madre de tus hijos. Y violencia doméstica es cualquier violencia que se ejerce contra las personas que conviven en el domicilio, ya sea la madre, los hijos, el padre, los hermanos. Eso es violencia doméstica. Y para esto, pues obviamente, como no es tan sangrante según el Estado, pues no hay ninguna línea como la del 016 para las mujeres que son víctimas de violencia machista. Que Alberto estudiaba contabilidad y finanza en un inicio, y era un chico normal hasta que llegó un momento en que cambiaría su vida y su personalidad por completo. Y esto lo dice un amigo de la infancia.
Eso se lo dijo a los medios de comunicación. Bueno, pues en segundo de carrera de Contabilidad y Finanzas consiguió una beca Erasmus para irse a Grecia. Y cuando estuvo en Grecia, este chico consumió la conocida como sustancia psicotrópica caníbal y vivió malas experiencias por su amistad con chicos albano-kosovares, que lo convirtieron en un tipo introvertido y con paranoias en la cabeza. Y esto lo dicen sus amistades. Obviamente no te juntas con alguien así si tú ya no tienes una predisposición a esto. Bueno, pues tuvo que ir su hermano hasta Grecia porque no sabían dónde estaba, había desaparecido, y tras muchas gestiones el hermano supo que estaba en la embajada española, en la que había contado una historia irreal de que le habían robado las maletas, que le habían robado su documentación, y toda esa historia fue desmentida por el personal de la administración consular. Así que este chico ya no estaba bien de la cabeza cuando estuvo en Grecia. Al volver a Madrid, tras haber incluso dormido en la calle en Grecia, porque para sus compañeros de piso este chico ya era un auténtico peligro y un riesgo por su adicción a las sustancias psicotrópicas y por su comportamiento, cuando menos errático, dejó la carrera, se instaló con su madre y en ese momento, después de volver de Grecia, de haber consumido unas sustancias que pueden dañar seriamente la salud y la cabeza de las personas, porque no sé si sabéis que la sustancia que se estaba tomando él, la llamada caníbal, pues los dejan como si fueran zombies. Totalmente, exactamente, parecen zombies y obviamente les puede dar por morder y por hacer las cosas que vemos en las películas de los zombies. Por eso se llama la droga caníbal, ¿de acuerdo? Bueno, pues en ese momento comenzaron las agresiones físicas, las agresiones verbales hacia su progenitora, tal y como se contó por los vecinos del bloque. Entonces, estas movidas que había en el domicilio, estas broncas, estas trifulcas, estos gritos que a las 6 de la mañana los vecinos oían golpes, portazos, gritos, que los dos gritaban, tanto la madre como el hijo, llevó a que a Alberto lo ingresaran en varias veces en centros psiquiátricos. No menos de 3, que se sepa. En el primero de ellos, que fue en el Hospital de la Princesa, se le diagnosticó, y con esto quiero que os quedéis con esto, se le diagnosticó un trastorno por delirio persecutorio, pero a su salida dejó de tomarse la medicación y continuaron las agresiones contra su madre. Es decir, este chico ya tenía un problema, un diagnóstico psiquiátrico de que no estaba en sus sanos cabales y aún así lo dejaron libre. Y como él no se tomaba la medicación, pues nadie se preocupó de decirle a la madre que hay medidas para que esta gente que está enferma esté ingresada en contra de su voluntad. Bueno, pues antes del último ingreso del joven, un amigo de Alberto y la madre de Alberto mantuvieron una conversación en el que ella le advertía que tenía una orden de alejamiento contra su hijo, pero que prefería que viviera en la casa a que este hombre, este chico, estuviera en la calle sin techo. A este chico, a Alberto, le constaban 12 denuncias por malos tratos. Pues cuando denunció la vecina, porque obviamente hacía un mes que ya tardaron demasiado en denunciar, siendo una persona que la veían a diario sabiendo este panorama, tardaron un mes en denunciar, pues para mí me deja fría que unas personas que han visto esta situación, pues que tardaran un mes en denunciar la desaparición. Es que a los 2 o 3 días tendrían que haber dado la voz de alarma. Porque esto es dejadez directamente tanto de los vecinos como de los amigos, como de cualquier persona que pudiera tener conocimiento de la situación que estaba viviendo Soledad en su casa. Bueno, pues al llegar la policía al portal de la casa, al número 50, como os he dicho, no consiguieron que Alberto les abriera la puerta del portal, la de abajo, por lo que procedieron a llamar a un vecino que les abrió el portal y los policías subieron al primer piso del inmueble, que era el primero C del número 50, que era la casa de María Soledad y Alberto. Bueno, llamaron al timbre y llamaron hasta que finalmente consiguieron que Alberto les abriera la puerta de la vivienda. Ante la amenaza a gritos de la propia policía, porque eran conocidos, obviamente Ezequiel conocía a la madre y al hijo, ante la amenaza de que serían los bomberos que los iban a llamar para que le echaran la puerta abajo.
y le preguntaron: ¿dónde está tu madre? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no se le escucha? Y preguntaron con insistencia al joven para ver qué es lo que estaba pasando. Le preguntaron, le esposaron, lo tumbaron en medio del pasillo y ahí fue cuando Alberto dijo: está muerta y está dentro. Había un perro en la vivienda que se llamaba Coque, que era un perro bodeguero de la familia, que corría muy nervioso de una punta de la casa a otra. Ante esta situación, uno de los policías se quedó con Alberto y el otro, Ezequiel, que era el policía que conocía a la familia, empezó a recorrer las habitaciones en busca de la mujer. El piso disponía de una cocina moderna abierta al salón, de la que se separaba por una barra americana, era de concepto abierto, obviamente, y sobre la vitrocerámica Ezequiel pudo ver una gran cantidad de cazuelas, una sartén con comida, y el olor a carne guisada era intenso. Dice Ezequiel, y esto lo dijo él a los medios de comunicación también, que empezó a ponerse nervioso y que con mucha cautela, para no desvirtuar la escena, porque la policía sabe que no tiene que contaminar una posible escena del crimen, se acercó a la barra y vio que sobre un plato crudo había un corazón humano crudo con un tenedor pinchado. Si sois escrupulosos, esto os va a afectar. Le faltaba un trozo. En una sartén había un trozo de costilla mordisqueada y cada imagen era más terrible que la anterior. El policía estaba flipando, no, lo siguiente, porque se tuvo que apartar con repugnancia y giró la vista hacia el salón. Sobre la mesa del salón, en una tabla de cortar, había una pierna. Imaginaros el escenario, dantesco. El resto del cuerpo lo fueron localizando en tuppers y en bolsas repartidos entre la nevera y el congelador. Otros restos estaban en el horno. En el salón también había una decena de botellas con un líquido parecido que parecía orina, y en unas bolsas en el cuarto de las basuras del edificio encontraron los intestinos, el cerebro, restos de la piel y trozos de grasa. Además, los policías encontraron encima de la cama de la habitación principal, sobre una bolsa colocada a modo de mantel, una cabellera arrancada y justo al lado estaba la cabeza de María Soledad, a la que le habían arrancado la mandíbula. Ezequiel abrió y cerró los ojos para tratar de entender aquella imagen, que obviamente yo no me pongo en el lugar del policía. Yo es que no entiendo cómo pudo aguantar semejante barbaridad. Y según lo que cuentan los periódicos, dicen que no logró articular ningún sonido, contuvo las arcadas, se acercó como pudo a la cabeza para confirmar que se trataba de la conocida, que era directamente Soledad, y en una esquina, en el transportín del perro, estaban los brazos de la mujer cortados a la altura de los codos, de los que sobresalían las manos y una cadera. En el baño encontraron un cuchillo y muchos restos de sangre en el plato de la ducha, que era donde la había descuartizado, y lo peor estaba por llegar. Encerraron a Coque, el perro, en el balcón y solicitaron refuerzos. Y obviamente, al haber dicho todo lo que estaba diciendo Ezequiel, por radio aparecieron 9 vehículos entre coches policiales, asistenciales y de investigación para ver lo que había pasado en el domicilio. Es que no se conoce la fecha exacta de la muerte de Soledad. Ya os digo que la última vez que la vieron fue en enero y esto fue directamente en febrero, cuando ya se dio la voz de alarma. Pero en el escrito de acusación de las calificaciones provisionales de la Fiscalía se estimó que los hechos podrían haberse producido entre el 27 de enero y el 21 de febrero. Y ahora explicaré por qué no saben la fecha exacta de la muerte. A Alberto le preguntaron si había habido alguien más en la casa y dijo que había, supuestamente esto, quedaros con esto que eso es lo que dice la policía, que había discutido con su madre, después, mientras esta preparaba el desayuno, pues parece ser que Alberto atacó a su madre por la espalda, agarró a su madre por el cuello y apretó hasta matarla. Después le cortó un trozo con un serrucho
y el perro y él se habían estado alimentando pedazo a pedazo, algunos cocinados y otros crudos, partes del cuerpo de Soledad. Bueno, de camino a la comisaría, Alberto supuestamente, yo aquí pongo supuestamente, aunque para la historia dicen que es así, yo digo supuestamente y luego cuando terminemos el asunto veréis por qué. Alberto Sánchez contó a los policías de manera espontánea que había estrangulado a su madre en el transcurso de una pelea mientras ésta preparaba el desayuno porque unos días atrás habían tenido una discusión muy fuerte y que como no sabía qué hacer con ella, trasladó el cadáver hasta el dormitorio, lo colocó en la cama y empleó supuestamente una sierra de carpintero y 2 cuchillos de cocina para cortarla a trocitos. Y les dijo que se la fue comiendo poquito a poco y le dio trozos de la carne al perro. Esto tal cual dice la policía. Al inspeccionar la casa, los policías dijeron que no habían visto nunca nada igual. Obviamente en España esto no había pasado. Y dicen que había partes del cuerpo por todos los lados de la casa, en todas partes. Como os digo, unas las dispuso en tuppers y otras las congeló para conservarlo, otras las cocinó y algunas, como el corazón, se las comió crudas. El trozo que faltaba del corazón le dio un mordisco y ya está, ¿de acuerdo? En crudo. Había trozos en armarios, en cuartos, en la nevera, en la ducha, en el horno. Y que sepáis que recuperaron, según la prensa, unos 1000 trozos del cuerpo de María Soledad y las vísceras que se encontraron en un contenedor de basura de la comunidad en una bolsa negra. Bueno, pues según declaró el oficial de la Policía Nacional, Luis Hernández, encargado de la inspección ocular, nunca había visto una escena tan brutal. Es el primer caso en España de canibalismo documentado. No había pasado nunca. Y dice el policía que no estábamos preparados para tanto horror. Alberto fue detenido en ese momento y trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, donde este chico se negó a declarar. Por lo tanto, fue trasladado a la comisaría de la Policía Nacional del barrio de Tetuán, donde con toda tranquilidad, según los policías, contó lo ocurrido y dijo que estaba preocupado por su perro. Solo le preocupaba a su perro. ¿Os acordáis del tema del descuartizador del carnicero tatuador de Valdemoro, que también se preocupó por su perro? Pues, y que dijeron que no tenía ninguna enfermedad mental diagnosticada. Pues este chico también, después de hacer la barbaridad que hizo, lo único que le preocupaba era cómo estaba su perro. Y en una conversación sui generis, sin abogado, sin nada, el policía hablando con él, ser que este chico le dijo a la policía que su madre le hacía la vida imposible. Pero tenéis que saber que este chico también cogía cosas de casa, las vendía para tener pues dinero, el dinero suficiente para costearse lo que son el tema de consumo de sustancias psicotrópicas. Bueno, los policías recordaron además que había un cartel escrito a mano en la habitación que decía: aquí no se tira nada. Y cuando le preguntaron si se arrepentía de algo, dijo que no, que su madre le caía mal y que prefería hacerla desaparecer. También le interrogaron sobre las decenas de botellas de orina que guardaba en el salón y contó que reciclaba su orín para no gastar agua innecesariamente cuando iba al baño. Nada tenía lógica. Obviamente ese chico no estaba bien de la cabeza, ¿eh? Bueno, los forenses encontraron en los labios del muchacho restos de sangre de María Soledad. Obviamente se lo había comido y se le hizo una prueba de ADN y se vio que tanto en la comisura como en la boca tenía ADN de su madre. 2 días después de la detención, la titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid decretó la prisión provisional comunicada y sin fianza por el delito de homicidio agravado por parentesco, siendo trasladado a la cárcel de Soto del Real, aplicándole un protocolo antidesvivimientos, para que lo entendáis, y posteriormente el juzgado se inhibió a favor del juzgado de instrucción número 53 de Madrid, que era el que estaba de guardia cuando se descubrieron los hechos. Bueno, pues Alberto estaba en la enfermería, custodiado por 2 presos sombras,
para evitar que se autolesionase o se desviviese. No sé qué os parece hasta aquí la historia, pero de verdad que es que pone los pelos de punta. Yo considero que una persona que esté bien de la cabeza no hace esto, y realmente no creo que le dieran ni el trato que necesitaba este chico, sino que fue la presión de la situación que se vivió en Madrid por este hecho, porque era una cosa muy novedosa, lo que conllevó a que este chico no tuviera realmente el tratamiento que necesitaba tanto antes de los hechos como después. Y que lo que quisieron es cerrar el asunto, darle carpetazo, y eso lo digo yo, y luego veréis por qué. Porque a este chico lo que tendrían que haber hecho era haberle hecho un informe psiquiátrico directamente en el juzgado de guardia para ver si este chico estaba o no estaba en sus cabales. El problema aquí es que aunque esto lo hubiera hecho en un brote psicótico, como pasó un mes desde que parece ser que acabó con la vida de su madre, no se puede acreditar que esta persona hiciera o cometiera los hechos en pleno brote psicótico, porque no es suficiente con que uno esté diagnosticado de esquizofrenia, por ejemplo, sino que tiene que hacer el acto criminal en pleno brote psicótico para poder resultar inimputable. Y aquí no tenían los datos necesarios para saber si los hechos se cometieron cuando este chico estaba en pleno brote psicótico o si realmente no estaba en pleno brote psicótico, porque pasó un mes desde que se produjeron los hechos hasta que encontraron el cuerpo de la madre. Nunca mejor dicho, a trocitos, ¿de acuerdo? Alucinante. Bueno, que sepáis que este chico no tenía ni televisión, ni radio, ni libros, no solicitó absolutamente nada, no quería nada con lo que entretenerse, no tenía ninguna tristeza, ninguna emoción, estaba como ausente, medicado y relajado, que era justo lo que le faltaba cuando estaba viviendo con su madre, la medicación. Bueno, dice que solo salía al patio 30 minutos para pasear, que era lo único que hacía en ese tiempo, dar vueltas y vueltas y vueltas al patio de la cárcel, lo que es muy normal. Y ya en prisión, a los pocos días de su detención, antes obviamente parece ser que no se le debió de mirar, no tengo acceso a los autos, con lo cual yo entiendo que no, pero no sé lo que hizo el abogado o la abogada de oficio que le llevara, pero realmente lo tendría que haber mirado el médico forense y no escandalizarse, porque aunque es muy heavy, todo el mundo tiene derecho a una defensa de calidad, haya hecho lo que haya hecho, y se tienen que garantizar sus derechos. Volvemos a repetir. Y presunción de inocencia ante todo, aunque no, en este caso no había presunción, porque es que lo pillaron ahí con los restos, obviamente, pero sí que tendría que haber tenido una defensa de calidad, por mucho que haya hecho, lo vuelvo a repetir, y la gente no lo entiende, porque nosotros hablamos a nivel jurídico, no a nivel popular. Y el derecho penal es objetivo. Hay unas normas que seguir, hay unos derechos que se tienen que respetar, y si no se respetan, pues obviamente pues no se puede llegar a un juicio con todas las garantías, para que la gente lo entienda. Y lo dice la madre, lo dice la mujer de Nacho Abad, y todo el mundo le dice que sí, lo digo que yo, y me dicen hibristofílica, con dos cojones. En fin, psiquiatra forense mantuvo una conversación muy larga con él, y lo que dice el forense es que el joven le aseguró que no se sentía mal por nada de lo que hizo y que le parecía un desperdicio tirar toda esa carne. No quería enterrarla como hicieron con mi padre. Además, muchas tribus africanas practican el canibalismo, y si lo piensas bien, comérmela fue mucho más razonable, no fue una falta de respeto. Quedaros con esto, porque él no tenía intención de ultrajar el cuerpo de su madre, sino que directamente es lo que él consideraba que era lo razonable por las creencias que tenía de que había tribus africanas que practicaban esto, de comerse a los muertos. Bueno, los psiquiatras forenses concluyeron que el detenido era plenamente consciente de todos sus actos, que no tenía ningún tipo de enfermedad mental,
cuando habéis visto que ya había estado en 3 ocasiones como mínimo en centros psiquiátricos, que tenía diagnosticada pues un delirio paranoide y que necesitaba medicación. Pues aún así los psiquiatras concluyeron que era plenamente consciente de sus hechos, aunque no hubieran tenido acceso al mismo en el momento de cometer los hechos repugnantes que cometió contra su madre. Y podría haber sido algún brote psicótico del todo, porque este chico ya tenía problemas mentales. Nadie en su sano juicio hace lo que hizo este chico. Y eso es lo que pensé yo en un primer momento cuando saltó este escándalo. Todo esto es lo que estaba diciendo él. Y en fechas cercanas al juicio envió unas cartas a un amigo que decía: siempre que me levanto y me acuesto, pienso que está siendo una pesadilla. Lo hecho está, y estaré triste toda la vida. No era yo el que actuaba cuando pasó todo. Soy un enfermo mental y espero que me sirva para el juicio. Y esto, además, reconocía que estaba mal desde hacía muchísimo tiempo, que se había refugiado en el consumo de sustancias psicotrópicas y que llevaba mucho tiempo oyendo voces y sufriendo de alucinaciones. Y todo esto lo llevó a lo peor que le había ocurrido en la vida. Y pedía perdón en las cartas. A todos vosotros y a vuestras madres os echo un montón de menos a todos, igual que a mí, que a mi madre. Yo aquí no estoy a gusto. Espero que me lleven a un centro psiquiátrico después del juicio. Pues Alberto permaneció en la prisión de Alcalameco de Madrid desde el 23 de febrero de 2019 hasta la celebración del juicio que se inició en abril del 2001, que fue cuando yo me enteré de este asunto. Alberto se presentaba en las redes sociales como un joven aparentemente normal. Solo sé que tengo un talento fino. Pero su adicción a las drogas le enfrentaba continuamente con su madre. Ella lo contaba, las joyas, el dinero. Cogía la televisión y por ahí iba cargado con la tele para si le daban lo que le dieran. Soledad había denunciado a su hijo en 12 ocasiones y tenía una orden de alejamiento. Que tenían unas peleas, unos golpes que temblaba el edificio a las 6 de la mañana. Pero para no dejarle en la calle, le permitía vivir en casa. Se protegía y defendía los maltratos de su hijo, o sea, los ocultaba. Ese profundo amor de madre terminó en tragedia. Alberto la mató y cuando la policía entró en la vivienda comprobó que la había descuartizado y que se alimentaba con sus restos. Lo que se encuentran es una escena dantesca. Se enfrenta a 15 años de cárcel, No existe cura para mi locura. aunque su defensa pedirá la eximente por enajenación mental. El escrito del Ministerio Público recoge que el joven vivía con su madre en el barrio de Las Ventas de Madrid, por eso se le llama el caníbal de las ventas, y entre esas fechas que os he dicho, enero y febrero, se produjo un enfrentamiento verbal entre ambos. Alberto se dirigió hacia ella y, sujetándola fuertemente por el cuello, presionó hasta estrangularla, causando su muerte por asfixia, obviamente. Posteriormente trasladó el cadáver hasta el dormitorio, la colocó sobre la cama y la cortó a trozos con el fin de hacerla desaparecer. Y dice que el joven utilizó una sierra de carpintero y 2 cuchillos de talla del informe. Obviamente, si no la deshuesó, no pudo directamente hacer 1000 trocitos de el cuerpo de una persona bajita, delgadita y de 66 años. Guardó los restos del cuerpo en recipientes de plástico repartidos por la vivienda y en el interior de la nevera y se fue alimentando de ellos en ciertas ocasiones durante unos 15 días aproximadamente. Otros restos fueron depositados en la basura dentro de bolsas de plástico y solicitó una pena de 15 años por el homicidio y aquí, los 5 meses por la profanación del cadáver, lo máximo que se puede pedir en España. También, y una responsabilidad civil de unos 90.000 euros para el hermano mayor de Alberto, que se llamaba Miguel. Sí la cogió por la espalda y le agarró del cuello. Esta mujer no se pudo defender. Yo entiendo que no sería homicidio, sería directamente asesinato, porque evitó que la víctima pudiera defenderse.
La defensa sostuvo que Alberto estaba perturbado psicológicamente, que no estaba en el uso de sus facultades en el momento de los hechos y solicitó una pena de 3 años y 6 meses por la atenuante de enfermedad mental. Y dicen que durante el juicio, Alberto Sánchez dijo no recordar nada y escuchar voces en su cabeza que venían del televisor, que los programas le enviaban mensajes ocultos que le inculcaron la idea de matar a su madre, porque oía voces que le decían mata a tu madre, te voy a descuartizar. Eran voces extrañas de conocidos o incluso de famosos, y afirmó estar oyéndolas en la sala de la vista oral. Unas voces que, según relató el acusado, es decir, Alberto, escuchaba desde que tenía 15 años de edad, cuando se murió su padre, época en la que sufría una incontinencia urinaria y sus amigos se reían de él. Y este trastorno se agravó muchísimo cuando pasó la temporada como estudiante en Grecia y consumió determinadas sustancias psicotrópicas. Y además las discusiones con María eran frecuentes, como os he dicho, y esto pasaba cuando fumaba hachís, que era cuando más escuchaba las voces que lo animaban a matar a una persona y a cortarla a trocitos. O sea, Alberto pidió perdón y no era para agradar a nadie. Decía que cada vez que pienso en mi madre se me cae el alma encima. Y esto lo dijo al finalizar el juicio. Dijo que sufría de ansiedad cada día desde que se despertaba y que no se encontraba completamente desconsolado y pensaba en su madre. Caso Caníbal de Ventas, turno para los policías en el juicio al acusado y han declarado los primeros agentes que entraron en el piso en el que habría matado y descuartizado a su madre, además de la terrible situación que se encontraron. Les llamó la atención, lo han contado Almudena Falcón, la tranquilidad pasmosa, la frialdad que mostraba el acusado. Los primeros agentes que entraron al domicilio han declarado que el acusado al principio estaba como nervioso, realizando aspavientos, pero que una vez que confesó que había matado a su madre, su actitud cambió radicalmente y estuvo tranquilo, como relajado. Y ya en comisaría declaró que había asesinado a su madre porque le hacía la vida imposible y que no se arrepentía de ello. La imagen que encontraron los primeros agentes que entraron en el domicilio era como la de una película de terror. Restos humanos esparcidos por toda la casa y en el acusado un detalle escalofriante, restos de sangre seca en la comisura de los labios. Hoy hemos visto al conocido ya como Caníbal de Ventas llegar a la audiencia provincial con actitud como ausente de nuevo debido a la medicación que le es administrada en prisión. Bueno, pues la declaración de los policías es que Alberto les había contado los hechos tras ser apresado, aparte de lo que habéis visto. Y además el hermano declaró que la mala relación que tenía Alberto y su madre empeoró tras la muerte de su padre, puesto que su madre se deprimió y comenzó a consumir grandes cantidades de alcohol. Y Alberto le reprochaba que se gastara el dinero de la pensión de viudedad en alcohol y no le diera dinero a él, por lo que las discusiones eran habituales. A ver, aquí nos encontramos con una persona adicta al alcohol, porque estaba muy deprimida y no recibía la ayuda psicológica y psiquiatra necesaria, y por otro lado tenemos al hijo que también estaba con trastornos psiquiátricos, los dos solos en una casa sin que nadie interviniera, y eso es una bomba de relojería. Dice que asimismo afirmó que Alberto era muy buen estudiante, pero que comenzó a beber alcohol y a fumar determinadas sustancias a los 13 años y que a los 16, aquí también el hermano dice lo mismo que dice Alberto, empezó a escuchar voces en su cabeza. Es decir, este chico no recibió la ayuda que necesitaba desde la adolescencia. Bueno, dice que al irse de Erasmus el consumo de sustancias estupefacientes aumentó y las voces se intensificaron. Además dijo que estando en la Embajada de España, en Grecia, Alberto dijo que los iban a secuestrar y a matar en juicio. Confirmó asimismo que había sido internado varias veces en psiquiatría de varios hospitales y que le habían diagnosticado psicosis y que le dieron una pastilla diaria.
Pero Alberto no se la quería tomar. Los policías que acudieron a la casa contaron la dantesca imagen que se encontraron en el lugar. Y según los policías, Alberto tenía, como habéis visto, pues los restos de sangre en la comisura de los labios y restos de carne en las uñas, que Alberto les había confesado que había matado a su madre porque ésta le hacía la vida imposible. Que le había confesado que había descuartizado a su madre hacía unas semanas, que unas veces cocinaba la carne y otras se las comía cruda o se las daba al perro. Y además añadieron que no tenía síntomas de haber estado drogado. Los forenses declararon que habían encontrado ADN también en la boca de Alberto, ADN de María Soledad en la boca de Alberto, y también declararon varios vecinos de la víctima. Una de ellas a manifestar que había llamado en una ocasión al 016 por los malos tratos que sufría María Soledad. A lo que se le contestó por el 016, por eso os he dicho que hay que diferenciar lo que es violencia de género y lo que es violencia doméstica, que no se podía hacer nada por ese servicio, porque ese servicio era solo para mujeres que sufren violencia machista. Y esta vecina recibió una carta de Alberto desde la cárcel y en el juicio dijo que en la carta decía que se iba a arrepentir toda la vida de lo que hizo y preguntaba por su perro Coque. Además, apoyó la testifical del hermano de Alberto, Miguel, en cuanto que este chico no era el mismo desde que volvió de Grecia. Otros testimonios fueron los de los forenses y psiquiatras que desmintieron que les hubiera dicho que oía voces y o alucinaciones, ni siquiera cuando consumía drogas. Esto no se lo cree nadie. Esto no se lo cree nadie, que consumiendo sustancias psicotrópicas no tuviera ningún tipo de alucinación, y menos teniendo diagnosticada un trastorno paranoide. Bueno, se dejaron llevar por lo escandaloso del asunto en vez de ser profesional. Y luego es para pedirles responsabilidades por no haber visto que era una persona que estaba enferma mentalmente y haberlo metido en un centro penitenciario en vez de en el centro penitenciario de Alicante, por ejemplo, en Funcaset, porque es que este chico no estaba bien. Bueno, testificaron que Alberto llevaba tiempo pensando en matar a su madre porque tenía fuertes dolores de espalda. Esto no sé de dónde leche se lo han sacado. Y como lo decían ellos, pues va a misa, ¿de acuerdo? Y no le reconocían la minusvalía. Y ese día pensó que era un buen momento para hacerlo. Después pensó que era mejor comerse a su madre, como se hace en algunas tribus africanas. Esto no tiene nada que ver con lo que les contó a los policías presuntamente al inicio del caso. Yo recuerdo que la madre era conocida de uno de los policías. Dice que se comían a sus fallecidos para honrarlos. Y tenía pensado comerse a su madre poco a poco hasta que acabase la orden de alejamiento otorgada hacia él unos meses atrás y así quedarse con la casa. Es que buscaron hasta el móvil. Acojonante, cuando menos. Aseguraron que Alberto les dijo que el día de los hechos su madre y él estaban borrachos y ella le atacó con un cuchillo, pero no le hizo nada. Entonces él la estranguló y manifestaron que les dijo que tiró las vísceras a la basura para que el olor no alertara a los vecinos. A ver si lo que están diciendo los psiquiatras y los forenses es verdad o no. Bueno, pues los psiquiatras estaban impresionados por la falta de afectividad que veían en Alberto y sostuvieron que no padecía ninguna patología psiquiátrica. Habiendo tenido ingresos psiquiátricos, eso no se lo cree nadie. Incluso llegaron a afirmar que el consumo de sustancias psicotrópicas y de alcohol no era adictivo, o sea, que era un consumo habitual, o sea, ocasional, no habitual. Y esto también pese al ingreso en psiquiatría y el diagnóstico previo de un episodio psicótico. Las dijeron que tenía un trastorno de la personalidad antisocial y de paranoia con perfil psicopático y narcisista, pero esto no modificaba las capacidades volitivas y cognitivas de Alberto, por lo que este chico era plenamente consciente de lo que hacía el día del crimen, que distinguía entre el bien y el mal y que lo que le pasaba a ese chico es que no le importaba. Bueno, en la última sesión pidió perdón a su hermano, a todas las mujeres, a las madres, diciendo que estaba totalmente arrepentido. Y añadió que su madre no hacía más que llamarle enfermo y eso le produjo mucha ansiedad. Una persona deprimida, alcohólica y un enfermo mental en una casa con escasos recursos, que una se gastaba en alcohol y el otro quería tener el dinero necesario para sus vicios
Pero como habéis visto el papel de los psicólogos y de los psiquiatras en este asunto, incluso de algunos de los miembros de la policía, para mí, no fue el correcto, y luego veréis por qué, porque considero que se dejaron llevar por el horror y lo macabro del asunto hasta tal punto que prejuzgaron a este chico de que este chico lo había hecho porque le daba la gana y se buscaron hasta el móvil del crimen, que era quedarse con la vivienda, cuando no le hacía falta, porque es que él iba a ser el heredero, él y su hermano. No necesitaba quitar a su madre del medio, obviamente. Así que sí, aquí lo escabroso, lo tenebroso, lo macabro del caso conllevó a que determinadas personas que intervinieron en este procedimiento, bajo mi punto de vista, no fueran lo profesional que tenían que haber sido, pese a que no se podría haber acreditado que durante el acto que cometió ese chico de acabar con su madre de esta forma, hubiera estado en pleno brote psicótico cuando la mató. Pero tampoco se puede descartar que este chico, cuando vio lo que había hecho, le diera algún brote psicótico, efectivamente, al ver la situación que se había generado, y que lo demás fuera producto de que él no estaba en las condiciones mentales idóneas y óptimas de una persona normal. Porque esto no tiene por dónde cogerlo, ¿eh? Nadie se come a nadie si no estás enfermo realmente de la cabeza. Y menos cortarla en 1000 trozos, que es que se dice pronto. Lo que no dicen cuando dicen 1000 trozos es que no eran 1000 trozos con hueso, sino que fue cortando la carne, como si fuera deshuesándola. La sentencia del 15 de julio del año 2021 de la Audiencia Provincial de Madrid terminó condenando a Alberto a 15 años de cárcel por el homicidio. Yo creo que la sentencia estaba hecha directamente antes de que hubiera juicio, y 5 meses de cárcel por el descuartizamiento del cuerpo de su madre durante el año 2019. La sección quinta de la audiencia madrileña le consideró autor de los delitos de homicidio y profanación de cadáver, y no apreció que tuviera anuladas sus facultades mentales en el momento de los hechos, por lo que cumpliría la pena en un centro penitenciario. De la letra del veredicto de culpabilidad que dieron el 5 de mayo el jurado popular del caso, que consideró al procesado culpable por unanimidad de los hechos, y consideraron que en el momento de cometer el crimen no tuvo ningún brote psicótico. El jurado popular, que yo siempre digo que terminan siempre metiendo la gamba, y tampoco se le podrían aplicar eximentes ni atenuantes, pero sí la agravante de parentesco. Bueno, pues la sentencia relata cómo Alberto mató a su madre, María Soledad, asfixiándola en una fecha no determinada entre el 27 de enero y el 21 de febrero, que es cuando se denunció. Luego dejó el cuerpo sobre la cama, lo cortó a trocitos, lo troceó, se alimentó del mismo durante 15 días, lo mismo que decía el fiscal, y que cortó con una sierra, un cuchillo, los guardó en recipientes de plástico que estaban por la vivienda y también en la nevera. La sentencia también detalla que el joven consumía cannabis y que había tenido brotes psicóticos antes del crimen, pero detalla que el procesado cumplirá, y eso dice la sentencia, la pena en un centro penitenciario al no haberse apreciado por el jurado, eximente incompleta ni atenuante cualificada de alteración psíquica, como alegaba la defensa cuando ocurrieron los hechos objeto de enjuiciamiento. Ni por las pruebas documentales sobrantes en autos, ni por las declaraciones de los testigos que han depuesto en el juicio oral, ha resultado probado que el acusado sufriera una alteración psíquica. Ha escrito cartas a una amiga de su madre, asegurando que se arrepiente de lo que hizo y que de vez en cuando la echa de menos, ¿vale? El caníbal de Ventas solicita su ingreso en un centro psiquiátrico penitenciario. Alberto S.G.,
conocido como el caníbal de Ventas, y condenado a 15 años de cárcel por matar, descuartizar y profanar el cadáver de su madre, ha solicitado ayuda para salir de prisión e ingresar en un centro psiquiátrico penitenciario. Un jurado popular declaró en mayo de 2021 a Alberto culpable del homicidio y profanación del cadáver de su madre, a quien desmembró con un serrucho ingiriendo parte de sus restos en el piso del barrio de la Guindalera en el que ambos residían. El tribunal no apreció que sufriera un brote psicótico. En una carta remitida a un abogado, a la que tuvo acceso Europa Press, el preso se queja de que tras su detención en febrero de 2019 no le llevaron al hospital para una valoración psíquica ni los agentes leyeron sus derechos durante el arresto. Ojo aquí, a ver. Aquí los derechos del detenido, es decir, derecho a ser examinado por un médico si no te encuentras condiciones y derecho a que se te lean tus derechos, obviamente el 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se lo pasaron por el arco del triunfo simplemente por lo aberrante de lo que se encontraron en el domicilio. Y ya directamente se le privó de todos los derechos. Cuando él, si está mal y es un enfermo psiquiátrico, tiene derecho de que lo examine un médico. Tienes derecho a ir a un hospital si tú no te encuentras bien. Y te tienen que llevar. Pero es que lo primero que se hacen es leer los derechos cuando se te arresta. Te leen los derechos cuando llegas a comisaría y te vuelven a leer los derechos delante de tu abogado. Y si no, es una detención ilegal, el procedimiento es nulo de pleno derecho. Porque si no se tener tus derechos, es una detención ilegal y existe el procedimiento de habeas corpus. Hayas hecho lo que hayas hecho. Por muy aberrante que sea, lo vuelvo a repetir, hay unas normas y esas normas hay que cumplirlas porque estamos en un estado de derecho. Y el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y las garantías que nos da la Constitución están para todo el mundo, te guste o no te guste lo que haya hecho. Precisamente para garantizar que los inocentes no acaben en un centro penitenciario y los enfermos mentales tampoco, y acaben teniendo el tratamiento que deberían de tener, que es que no se lo están dando. No están invirtiendo en gente que tiene este tipo de problemas y luego acaban en las cárceles y se agrava la patología. Y cuando salen todavía son peores. Arresto. Antes de que empezara mi juicio, mi abogado me dijo que dijera que yo no me acordaba de nada. Cosa que hice sin convicción porque yo ya declaré a la jueza lo ocurrido durante la investigación. No me sentí defendido. No hizo buen trabajo, escribe. Y aquí, tiene que tener derecho a una defensa de calidad. No cualquier defensa es válida en derecho, ¿eh? Tiene que tener una defensa de calidad. No estar simplemente ahí por estar. Vulnera el artículo 6.3 de la Convención Europea de Derechos Humanos y, por lo tanto, si este chico no ha tenido un abogado competente, simplemente estaba ahí para ejercer como que tenía un abogado, obviamente se produce indefensión y, por lo tanto, el juicio puede ser totalmente nulo. Dice que sufrió una enajenación mental transitoria motivada por el consumo de cannabis, que es lo que tendría que haber dicho el abogado, y no vivía la realidad tal y como es, sino que deliraba y tenía psicosis y paranoia. De esto tenía un diagnóstico previo y lo podría haber aportado haciéndole a mi madre lo que me decían las voces y lo que veía en mis alucinaciones visuales. Y quedaros con esto porque esto sí que es signo de esquizofrenia. Y nadie le hizo un test de esquizofrenia a esta persona. El caníbal de Ventas se puso recientemente en contacto con el abogado Julen Martínez de Balmaceda, abogados, para que le representara y le ayudara a ingresar en un centro psiquiátrico. Esta persona no quiere salir a la calle, sabe que es un peligro para la sociedad, ha señalado el letrado en declaraciones a Europa Press. Bueno, en la sentencia se consideró probado que Alberto no tenía sus facultades mentales anuladas en el momento de los hechos, por lo que debía cumplir la sentencia en un centro penitenciario. ¿Habéis visto, no? Tenía alucinaciones visuales y auditivas y tenía trastornos ya diagnosticados, medicación, una infancia con determinadas cosas que llamaban la atención como la incontinencia urinaria por las noches, consumo de sustancias psicotrópicas y una situación muy mala en el hogar. Yo entiendo que cuando murió el padre, los servicios sociales tendrían que haber intervenido
dado que desde que se murió el padre hasta que el niño cumplió 18 años y estuvo estudiando en la universidad, hay cierta dejación por parte tanto del colegio o el instituto donde estuviera estudiando, como por los servicios sociales que deberían haber visto que este chico estaba en un claro desamparo. Obviamente el abogado empezó a mover lo necesario para intentar que este chico fuera diagnosticado correctamente, porque en el centro penitenciario también se echaron las manos a la cabeza, no os lo perdáis, y realmente este chico sí que era un enfermo mental, sí que tenía una enfermedad mental que, qué casualidad, los psicólogos y los psiquiatras que lo atendieron y los propios policías dijeron que no, que este chico era muy frío, que este chico no tenía nada, que lo había hecho para quedarse, como habéis visto, con la casa, que era porque se llevaba muy mal con su madre, que su madre le hacía la vida imposible. Y resulta que aquí la gente, cuando descuartiza y se come a alguien, es porque es un enfermo mental, que no ha tenido un juicio justo, que los informes han sido totalmente parciales por la barbaridad y la escena dantesca que se vio. Y El ahora caníbal de Ventas, que se comió a su madre, continuará su condena en un psiquiátrico penitenciario. La prisión afirma que Alberto Sánchez, que se comió a su madre, padece esquizofrenia. espera, Carta de Alberto Sánchez, el joven español de 32 años apodado el caníbal de Ventas o de la Guindalera, pasará el resto de su condena en un centro penitenciario psiquiátrico. Así lo ha podido saber ABC, después de las gestiones realizadas por su abogado, quien mantiene que el reo sufre distintos problemas mentales. Durante el juicio, los peritos negaron en su declaración ante el tribunal que presentara ninguna patología incapacitante. Pero, ahora, los técnicos de la cárcel donde se encuentra recluido han apreciado que sí está enfermo. Pronto se le notificará. habéis oído. En la cárcel se han dado cuenta de que tienen un esquizofrénico paranoide condenado por unos hechos aberrantes, pero los informes psiquiátricos que se tuvieron en cuenta en el juicio decían totalmente lo contrario. Una esquizofrenia paranoide no sale de hoy para mañana y que tenía todos los elementos necesarios para que se le hubiera diagnosticado desde la edad de 15 años, porque ya tenía alucinaciones, oía voces, veía cosas que no eran, y el hermano incluso estaba y testificó que él ya oía y veía voces, o sea, oía voces y veía alucinaciones desde los 16 años, sobre todo cuando consumía determinada sustancia. Nadie hizo caso de las cosas que daban la voz de alarma. Los psicólogos, ante este cuadro que presentaba este chico, deberían de haberle hecho un informe psiquiátrico efectivo para ver si tenía o no esquizofrenia paranoide. Y no hicieron nada, estaba bien. Simplemente era un psicópata que le había dado por asesinar a su madre, descuartizarlo y a eso. Los policías añadieron que era para quedarse con la casa. Acojonante. Y se ha pegado desde el 2000, desde que lo detuvieron en el 19 hasta el 2021, que fue el juicio, en un centro penitenciario, y hasta ahora, hasta enero de este año, en un centro penitenciario siendo un enfermo mental. Notificará. Aquí En su sentencia, la sección quinta de la Audiencia Provincial no apreciaron eximente incompleta ni atenuante cualificada de alteración psíquica, que alegaba la defensa, cuando tuvieron lugar los hechos, ni por las pruebas documentales sobrantes en autos ni por las declaraciones de los testigos que han depuesto en el acto del juicio oral. Ha resultado probado que el acusado sufriera una alteración psíquica que le dificultara el procesamiento correcto de la información general que determinara. Una alteración grave de la conciencia de la realidad de forma que anulara sus facultades volitivas y cognoscitivas. El letrado de Alberto Sánchez, Julen Martínez, de Balmaseda Abogados, explica a este periódico que, tras su recurso, tanto la Junta de Tratamiento de la Prisión madrileña como los peritos han redactado un informe en el que señalan que sufre esquizofrenia paranoide aguda y psicosis, es alguien con una patología dual, puesto que a ello hay que asociar el consumo de estupefacientes. Él siempre ha reconocido que estaba enganchado a los porros. Su próximo destino será el Hospital Penitenciario Psiquiátrico de Foncalent, en Alicante. En ese lugar ha permanecido, por ejemplo, la doctora Noelia Domingo, quien fue condenada a estar recluida por acuchillar en 2003 a 7 personas en el Hospital Fundación Jiménez Díaz. Mató a 3 y lo intentó con otras 4, debido a sus problemas mentales.
podría volver a delinquir. Su letrado puso la maquinaria legal en marcha aproximadamente en Navidad, que es cuando recibió la misiva, y ha apelado que la condena de 15 años y 5 meses impuesta siga en otro tipo de recinto especializado. Esta persona no tendría que estar en prisión, sino en un centro de salud mental. Hay peligro de que cuando salga a la calle cometa otro delito, manifiesta Martínez. Efectivamente. No se ha llevado este caso como deben ser. Es una persona con una enfermedad mental importante, dice. Lo habéis visto, ¿no? Es una persona enferma mental al que se le ha juzgado como si fuera una persona normal, con lo cual no se le han respetado sus derechos fundamentales. No se ha tenido en cuenta que era un enfermo mental. Y se le ha exigido lo mismo que una persona que está sana mentalmente. Y no ha tenido juicio, no ha tenido un juicio justo, lo vuelvo a repetir. Porque los psiquiatras y los forenses tenían que haber visto, por la supuesta profesionalidad que deben de tener estos médicos y estos psiquiatras, que estaban ante una persona que tenía esquizofrenia, paranoide y que tenía otras atenciones, sino que tendría que estar recluido en un psiquiátrico, como os he dicho. Pero aquí todo el mundo se pasó todos los derechos del enfermo mental por el arco del triunfo y este es el caso del monstruo de Ventas, ¿de acuerdo? Este es el caso del enfermo mental que fue juzgado por un tribunal del jurado, personas que no tienen ni puñetera idea de lo que es un atenuante o una eximente, pero es que además hay un hombre que ha hecho un perfil psiquiátrico del caníbal de Ventas, y esto sale en un periódico, y resulta, dice que se barajan dos opciones en el momento en el que se cometieron los hechos, ¿vale? Un experto, que no tiene nada que ver con el juicio, dice que hay dos opciones: una psicosis de tipo orgánico por consumo masivo y continuado de sustancias estupefacientes, o simplemente maldad y crueldad. Con respecto a la primera hipótesis, se explica que por lo que ha podido conocer del caso, sin tratar al chaval, sin hacerle ningún tipo de pruebas, simplemente lo mismo que está pasando ahora, por lo que ven en la televisión. Dicen que era un joven que ya violentaba mucho a su madre, ejercía violencia filoparental o violencia ascendente, es decir, que por drogas u otros intereses no la quería o no la respetaba. Para que veáis que aquí los expertos en la televisión hablan de todo el mundo y que esto no es nuevo. Dice que en cuanto a la maldad y crueldad, detalla que puede ser traducido en que el acusado nunca se ha llevado bien con su madre, ni la ha querido, y eso le llevaba a maltratarla y en última instancia a matarla. Y según este experto, porque experto no es, el caníbal de Ventas siente dificultad para desprenderse del cuerpo y entra en una fantasía de deshacerse de ella troceándola, cortándola, tirando las vísceras, alimentándose de algo y echándoselas al perro. Ese desprecio final, ese desprecio máximo, es la distancia afectiva mayor, añade, ya que quiere deshacerse del cadáver desde él mismo comiéndosela. Y abre una última hipótesis que dice que ambas hipótesis están relacionadas, es decir, hay maldad y crueldad, pero también hay atisbos de enfermedad mental. Y este chico es un esquizofrénico paranoide con trastornos delineantes de la personalidad. Bueno, de cara a la vista oral señala que podría ser interesante lo que digan los testigos sobre su perfil anterior a los hechos, lo que podría dar una pista del individuo ante el que se está. También destaca que su perfil en redes sociales puede ser interesante para conocer más en profundidad y saber qué transmitía, qué decía, qué fotografías se hacía a sí mismo, cuánto tiene de hedonista, cuánto tiene de narcisista. Os va sonando, ¿no? Todo el mundo quería opinar sin haber hecho lo que hicieron en el centro penitenciario, la Junta del equipo de tratamiento, la Junta de Tratamiento de Valoración del Centro Penitenciario, el educador, la trabajadora social y el psicólogo, que vieron y dieron la voz de alarma de que efectivamente este chico tiene esquizofrenia paranoide. Bueno, pues este médico, que se llama Urra, el señor Urra, concluye afirmando que dentro de la criminología de España es de los casos más atroces. Yo nunca he visto nada de este tipo y espero no encontrármelo. Y esto se lo dijo en una entrevista a el periódico el HuffPost.
el señor Javier Urra, doctor en psicología, ciencias de la salud y psicólogo forense de la Fiscalía. Todo esto es para que se lo hicieran realmente mirar. Comentar y decidme todo lo que queráis en comentarios, con respeto y educación, obviamente. Ya podemos decir que la justicia se equivocó, violó todos y cada uno de los derechos de los que tendría que haber sido beneficiario el conocido como caníbal de las ventas, y que muchas veces por la prensa, la televisión, determinados canales de YouTube que van de listos y de inteligentes, ¿de acuerdo? Se supone que la gente son verdaderos monstruos y hay veces que se equivocan, porque este chico ni era un monstruo, ni era un asesino, ni era una persona que tendría que estar encerrada de por vida y tirar la llave en un centro penitenciario, porque se trataba de un enfermo mental. Y hasta aquí el directo de hoy. Que paséis muy buen fin de semana. Y lo dicho, like, compartir y sobre todo comentar. ¿De acuerdo? Buenas noches.